Saludos. Segunda parte del epílogo de la película Dark City, que hemos decodificado. En la primera parte del epílogo tratamos el tema de la pérdida o robo de los recuerdos. En esta segunda parte tratamos el tema de la implantación de falsos recuerdos. Los ocultos llaman a esta acción imprimir recuerdos falsos. Nos imprimen falsos recuerdos. Quizás todo lo que creemos no es real. Por eso tenemos que cuestionarlo todo. Sueños, canalizaciones, mensajes, recuerdos. De tal modo que en la película a las 12 de la noche te duermes. Los ocultos te imprimen y te acuestas siendo el recepcionista de un hotel y resulta que al despertar eres un vendedor de periódicos y tú no te das cuenta del cambio. Esto puede ser una fantástica exageración, pero quizás no está falta de realidad. Pues nosotros nos preguntamos, ¿es que toda la mentira con que posiblemente nos adoctrinan y las falsas creencias no es lo mismo que la implantación de los falsos recuerdos? Es decir, si nosotros, por ejemplo, creemos y pensamos que la Tierra es esférica convexa, rotatoria y heliocéntrica, y resulta que no es así, sino que lo pensamos debido a una manipulación y un adoctrinamiento en la mentira, entonces, ¿no es esto lo mismo que implantarnos falsos recuerdos? ¿Acaso no es lo mismo implantarnos mentiras que implantarnos falsos recuerdos? Por tanto, la película, mediante una aparente exageración, pensamos que muestra una verdad. Los recuerdos que tenemos de nuestra realidad son falsos. La realidad no es lo que pensamos, está falseada, está manipulada. Nosotros vamos a dar indicios de manipulación, implantación de una falsa realidad y por tanto de unos falsos recuerdos. Así, la realidad histórica que conocemos no sería verdadera ni en el pasado ni en el presente. Mostramos dos tipos de indicios de manipulación de la realidad. A. Indicios de manipulación del pasado histórico. Y B. Indicios de manipulación del presente histórico. En relación con la primera parte, con indicios de manipulación del presente histórico, tenemos que decir que la historia la escriben los vencedores. Los vencedores muestran su versión, que por supuesto tendrá que ser parcial y posiblemente y seguramente muy manipulada. Y además también tenemos que destacar los hechos de que la historia en los hechos más relevantes pues se escribe frecuentemente muy tardíamente. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las escrituras religiosas, el más reciente evangelio considerado por los investigadores es el Evangelio de San Marcos, pero resulta que se escribió al menos 60 años después de los hechos que relata. Entonces es casi una generación después. Por tanto, hay que desconfiar de la verdad, de que pudiera ese paso de tiempo, pues evidentemente hace no solo que se olvide, sino que se manipule. Y también otro hecho importante, por ejemplo, otro ejemplo importante que nosotros ponemos como, dijéramos, escritura tardía, sería la invasión de España, de la España del 711, la invasión musulmana del año 711 de la península ibérica. Entonces, esta invasión pues está relatada en las crónicas latinas y musulmanas de hace 150 años después del 711. Entonces pasaron varias generaciones después de los hechos que relatan. Entonces, por supuesto, pues la verdad o la verosimilitud de esa escritura, pues como muchos investigadores, pues la están poniendo en tela de juicio, la están poniendo en cuestión. También tenemos que decir en relación con el siguiente supuesto
que sería el supuesto B, manipulación de lo que hemos denominado el presente histórico, tenemos que decir que nuestra investigación, y no solo la nuestra, sino de otros muchos investigadores, tenemos que decir que la realidad del presente responde y está respondiendo a una programación, a una agenda. Es decir, se está incidiendo ocultamente en el presente para direccionarlo a un futuro que se quiere establecer, pero se quiere establecer desde el engaño. Así son conocidos los futuribles de Albert Pike, que estamos viendo en el cartel. Este era uno de los más importantes francmasones de la autoridad, grado 33, sobre todo en sus escritos más importantes, Moral y Dogma y otros muchos escritos, pues él hace lo que podemos destacar como futuribles, es decir, él habla cuando todavía evidentemente no se habían producido, habla en el siglo XIX pues de la Primera, de la Segunda y de la Tercera Guerra, la posible Tercera Guerra Mundial, pero resulta que tanto a los participantes como, dijéramos, el contexto, pues realmente así se cumplió. Podemos decir, es que es adivino Albert Pike. Nosotros decimos más bien, pues posiblemente no sea adivino, sino que está sabiendo la agenda con la que se programa este presente. También a la derecha del cartel vemos los protocolos de los sabios de Sion, un libro especial que fue muy estudiado y fue desmentido, porque en estos protocolos pues se nos habla del control mundial de los gentiles, que seríamos todos nosotros, por una élite que no queremos ni siquiera nombrar, una élite secreta de ese control. Fueron desacreditados esos hechos, pero resulta que los hechos que narran sobre el control mundial pues se han cumplido y se siguen cumpliendo. Entonces, para nosotros esto es indicio de una agenda. Entonces, en relación con la implantación de falsos recuerdos, pues es equivalente pues a la implantación, según una agenda, de una falsa realidad, de una realidad manipulada. Pero nosotros nos vamos a limitar aquí a unos indicios numerológicos que hacen sospechar de una agenda de programación de hechos relevantes para la historia, que ocurren en fechas previstas. Entonces tenemos que decir que la tradición secreta da a los números un significado cualitativo y no cuantitativo. Realiza lo que se llama la suma cabalística, que consiste en comprimir números. Determinados dígitos se reducen a 1. Entonces estamos viendo en el cartel como en el blogspot de Donde la Verdad nos lleva, que nosotros lo recomendamos, Donde la Verdad nos lleva, blogspot.com, sobre todo en la fecha esta que estamos viendo aquí del 29 de agosto de 2015, pues ahí hay un artículo en la que se nos habla y se nos expone cómo la presidenta del Fondo Monetario Internacional llega a confesar o a plasmar cómo la élite es seguidora de una numerología, de la numerología y de la cábala. Ella, sobre todo en esa entrevista, manifiesta la importancia del mágico número 7, estableciendo periodos de 7 años. Nosotros recomendamos que busquen en YouTube a Christine Lagarde, habla sobre numerología y el mágico 7. Entonces ahí ella explica la suma que nosotros vamos a realizar. Y también en este blog, que nosotros recomendamos que lo vean, pues se nos dice cómo todos los presidentes del gobierno británico en el siglo XXI tienen la conexión del número 7 en sus nombres. Es decir, el número de letras de sus nombres en suma cabalística da el número 7. Todos. Y también se nos habla cómo hasta el presente para nosotros sería septiembre del 2016 en que estamos haciendo este vídeo, pues hasta el presente todos los presidentes de Estados Unidos del siglo XXI tienen en sus nombres la conexión del número 11. Contando las letras, pues nos da el número 11. Esto es altamente sorprendente. Nos muestra cómo una élite secreta lo tiene planificado todo, pero al milímetro podemos decir. Entonces, tenemos que hacer unos apuntes
breves sobre esta numerología. Serían los números cualitativos, las matemáticas vorticiales que estamos viendo a la derecha, como es un esquema que puso también más recientemente en conocimiento Marco Rodin, pues de lo que son las matemáticas vorticiales. Hay para esta élite en sus fechas muy claves, pues el 7, el número 7, el 9 y el 11 son muy significativos. Entonces tenemos que decir que en la derecha vemos en el vértice de lo que se llama, dijéramos, matemáticas vorticiales, pues está el 9. El 9 podemos denominarlo como la consumación, porque después del número 9 ya no hay otro número. Realmente, si tú pones el 10, pues es repetir el 1 y el 0, pero ya no hay ninguna nueva cifra, ningún nuevo grafema de otro número. Entonces nosotros es la consumación, y también está representando lo que se denomina el punto cero, es decir, el punto que actúa pero no participa. Por eso es muy importante el 9. Y también estamos viendo a la izquierda cómo estas matemáticas vorticiales pues tienen íntima relación y profunda con lo que se llama el toroide. Así, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, pues estamos viendo que en la película Dark City, cuando hay situaciones de estrés muy importantes, pues aparece este símbolo de dos vórtices o de dos esferas horizontales. Esos serían los dos polos de esta manifestación. Entonces, en relación con el número 7, podríamos llevarnos y hacer otro vídeo sobre él y sobre cualquiera de estos números. Simplemente vamos a hacer una mención rápida. El número 7 también representa la creación y el descanso de la creación. Se creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. También el número 7, de un modo físico, serían las 7 notas. Las 7 notas musicales y también los 7 colores y otros muchísimos 7 que aparecen, que nos reflejan que esta dimensión está condicionada e influida por el número 7, sobre todo en la estrella tetraédrica. La estrella tetraédrica, que son dos tetraedros, si los ponemos en un solo plano, pues son 6, como estamos viendo, son 6 puntas, igual que las 6 puntas que formas con el compás y la escuadra masónica, formas también 6 puntas si lo unes. Entonces, pero también existe, de los 6 vértices o vórtices, pues también está el vórtice central, que es el descanso. Entonces este es el 7, por eso es muy importante para ellos este número 7. Y también el 11 es muy importante, porque el 11, en la serie Fibonacci, que representa toda la naturaleza, esa serie, pues resulta que el 11... En la serie Fibonacci solamente se repite un número, que es el 1, y se repite al principio, como estamos viendo, el 1, 1. El 1, 1 es el 11. Es el único número que se repite. También por eso el 1, 1 también son las dos columnas del templo salomónico, y también son los dos polos del encierro dimensional. Por eso en acciones muy concretas con el número 11 es para mantener el encierro dimensional, para mantenernos y no hacernos progresar hacia la fuente que nos va acercando Fibonacci. Pero si te quedas en el 1-1, pues ya te quedas en el encierro. Entonces nosotros vamos a poner brevemente, vamos a hacer hincapié para que vean cómo esta numerología, solamente unos cuantos ejemplos, los hay a cientos y no a miles, cómo esta agenda numerológica se está cumpliendo. Por tanto, si nos imprimen falsos recuerdos en la película, pues nos están imprimiendo esta falsa realidad que nosotros vemos. Pero gracias a esta pista numerológica, pues ya estamos descubriendo esta agenda que nos dice que está programada. Así, por ejemplo, vemos la conquista musulmana, que ya hemos dicho que fue en el 711, la conquista de España por las hordas musulmanas en el 711. Bueno, por el 711 tiene el 7 y tiene el 11, si los separamos. Y, más sorprendente, si hacemos la suma cabalística de ellos, el 7, que sería juntando y comprimiendo números, el 7 sería 7, el 1 y el 1, pues sería 2, y entonces vemos que sería el 9. El 9 sería el número de una consumación, porque si sumamos 7 y 2 son 9. Entonces hemos dicho que es el número de una consumación, la consumación de, dijéramos así, de un nuevo periodo. También la conquista de América, otra fecha muy clave que seguimos celebrando, y la seguimos celebrando en esta fecha, en el 12 del 10 de 1492. Hacemos la suma cabalística, y la suma cabalística la hacemos
punto por punto para que vayan viendo. 1, 2 lo comprimimos, pues es el 3. El 1 y el 0 lo comprimimos sumándolo y es el 1. Y 1492 lo comprimimos y nos da 16. Seguimos comprimiendo el 16 y se convierte en 7. Por eso debajo tenemos ya 3 más 1 más 7, pues nos da el número 11. Como estamos diciendo, qué casualidad. No es que ninguna casualidad, evidentemente, cuando ya una persona investiga mucho más a fondo. Es una programación. También el llamado que hemos entrecomillado, el llamado atentado de las Torres Gemelas, que ha sido, dijéramos, una revolución para muchas conciencias y para la humanidad. Pues entonces está realizado el 11 del 9 del 2001. Ya tenemos ahí las dos cifras, el 11 y el 9. Pero si realizamos la suma cabalística del 11 del 9 del 2001, pues también nos da el otro número mágico, el número de la creación y del descanso, el número 7. Otro atentado importantísimo en España, que murieron alrededor de 200 personas, el atentado de trenes de Madrid, pues también fue en otro 11, en el 11 del 3 del 2004. Y si hacemos la suma cabalística, pues nos da el 11. Y otro hecho también importante para ellos, como es el crear la creación de sus héroes. Entonces el héroe que fue laureado, que es Felix Baumgartner, porque batió el récord, batió varios récords, el principal de caída libre desde el espacio, desde una altura de cerca de 40 kilómetros, pues ya no solamente incluso en las fechas, sino vemos que incluso en las mismas letras de Baumgartner, pues Baumgartner tiene 11 letras. Y vemos la fecha en que realizó esa proeza, el 14 del 10 del 2012. Pues la suma cabalística nos da 11. Y más sorprendente aún, pues la altura a la que saltó, no pusieron 40 kilómetros, no, si lo pusieron muy minuciosamente, pusieron 3, mírenlo, todavía en Wikipedia todavía está. Miren que de donde saltó fue de 38.969,3 metros, fíjense qué precisión. Pues si nos vamos a los miles, 3 y 8 sumados, pues ya son un 11. Pero más sorprendente, si hacemos toda la suma cabalística, háganlo, que ahí la tienen puesta, y verán que toda la suma cabalística de ese número, pues nos da también 11. ¿Cómo puede ser tanta casualidad para las personas que todavía no han despertado? Pues que vayan despertando y vayan conociendo que existe una agenda. Y también tenemos que destacar el canal de José Manuel Goy, Campoy. Búsquenlo y vean un vídeo muy recientemente que nos está hablando de la creación de una divisa mundial común, que en esta fecha, la fecha del 1 de octubre de 2016, pues que ya se ha firmado, pues en esa fecha va a cambiar el curso económico de la historia, porque China va a entrar en esa divisa mundial común. Recomendamos que vean ese vídeo porque marca esa fecha como muy importante. Pues muy bien, nosotros le hemos hecho la suma cabalística a esa fecha, al 1 del 10 del 2016. Hágansela y nos da el número 11. Por tanto, nosotros tenemos que decir que el hecho de que exista una numerología secreta que marque las fechas de los más importantes sucesos que señalan e imponen el devenir de la humanidad es un indicio evidente de intervención, manipulación oculta del devenir histórico. Y por tanto, en la película Dark City implantan falsos recuerdos, es decir, una falsa realidad. Y eso, como hemos dicho, es lo mismo que implantar secretamente una agenda y una falsa realidad mediante el engaño. De esta manera, la auténtica realidad, el auténtico conocimiento, solo estaría en poder de una élite. Y solamente en esta élite, en los grados superiores de la élite secreta. Todos los demás no pertenecientes a esa élite secreta, a esa tradición secreta, a estos ocultos que nos muestra la película de La ciudad en tinieblas, pues estamos siendo implantados o imprimidos por una falsa realidad, por unos falsos recuerdos. Así estamos viendo a la izquierda imágenes de los ocultos, pero a la derecha también los famosos círculos de las cosechas, vean que también reflejan el simbolismo Illuminati. Por eso nosotros decimos
Dejen de maravillarse de creaciones, de posibles hermanos que vienen de las estrellas y nos hacen círculos de las cosechas para, dijéramos así, despertarnos. No, posiblemente, y nosotros en nuestra tierra cóncava ya sabemos que no vienen de otros planetas ni de otras estrellas, sino que vienen del subsuelo terrestre. Por eso nosotros decimos, pongan el discernimiento en acción y comprendan que aunque sean, dijéramos así, creaciones superiores a lo humano, pero no es superior a lo humano de una élite secreta oculta que tiene el poder para hacer los círculos de las cosechas, el poder para hacer los ovnis, el poder para hacer fenómenos extraordinarios de tipo parapsicológico. Entonces decimos, despierten y apresten el discernimiento para centrarnos en esta realidad del día a día. Entonces, nosotros, por tanto, según nuestra opinión y según nuestra investigación, la película Dark City, Ciudad en Tinieblas, muestra una realidad esencial. Y esta realidad esencial es que el engaño milenario al que ha estado sometida la humanidad sigue estando presente. Sigue estando presente, como estamos viendo desde los sumerios hasta el billete del dólar actual. Pero tenemos que decir también que ya ha llegado la hora del despertar, al menos para un grupo de personas que buscan y no se conforman con el adoctrinamiento. Entonces, una parte de la humanidad está descubriendo lo que fue ocultado durante milenios. Y fue ocultado durante milenios nuestro poder como humanos, nuestro poder interior que nos posibilita la unión con nuestro origen, nuestra participación y reunificación con la fuente original. Salud y discernimiento para todos y para nosotros.